Era azafata hace 20 años, y el vuelo que me hizo renunciar fue de South Bend, Indiana, a Minneapolis. Comenzó con una historia curiosa sobre tener una estrella para adultos en nuestro pequeño vuelo regional de un CEJ de 50 asientos. Yo era la única azafata. Me causó gracia ver cuán emocionado estaba el agente de la puerta. Obviamente era fan. Aparte de eso, todo lo demás era normal, aunque no era un vuelo muy lleno. Despegamos y estoy en el asiento de salto, relajándome y esperando el primer timbre que me indique que estamos fuera del cockpit estéril, por encima de los 3000 metros, cuando de repente se activa el sistema de vibración. En ese momento, mis reflejos se dispararon porque todo lo que puedo oler es a quemado, aunque no había ninguna neblina de humo. Por un momento pensé que me lo estaba imaginando, pero cuando levanté la vista, uno de los pasajeros frente a mí hizo contacto visual y me dio una mirada que confirmó que no era la única que lo olía. Nadie más lo notó. Fue extraño que las primeras 3 filas estuvieran vacías, ya que el vuelo solo estaba medio lleno, así que por primera vez, alcancé el teléfono hacia la cabina y presioné el botón de emergencia, lo que alerta a la cabina pero no a los pasajeros, a menos que sepan lo que significa la luz intermitente sobre mi cabeza. El capitán responde y suena como si fuera Darth Vader, ya que ambos tenían puestas las máscaras de oxígeno. Dije en voz baja por el teléfono, ¿qué está pasando? Me dicen que no saben y que necesitan que me levante y revise detrás del carrito de servicio, el lavabo, y luego levante la escotilla a la bahía de aviónica, ya que no pueden determinar de dónde viene, y no hay alarmas sonando. Al parecer, el control de tráfico aéreo tampoco podía ver desde el suelo si estábamos en llamas. Así que trato de moverme por la cabina lo más calmadamente posible, sin causar ningún tipo de escena, aunque en ese momento, prácticamente pensaba que todos íbamos a morir y me ardía la garganta de respirar los humos. De nuevo, nadie se dio cuenta y estoy agradecida, ya que los 3 miembros de la tripulación estábamos en la misma onda de que íbamos a morir. Literalmente, nadie ni siquiera parpadeó al verme arrastrándome por el suelo y levantando la escotilla a la bahía de aviónica. Todavía no tengo idea de cómo nadie pensó que eso era fuera de lo ordinario. No había nada visible de mi lado, ni fuego ni humo. Llamé de nuevo a la cabina y me dijeron que, afortunadamente, nos iban a permitir aterrizar y que, mientras esperábamos la autorización, iban a ventilar la cabina para despejar algunos de los humos. En ese punto me abroché de nuevo en el asiento de salto y traté de no parecer asustada mientras miraba a las 25 almas en los asientos frente a mí, mientras el capitán anunciaba al avión que había humos y necesitábamos ventilarlos, porque necesitábamos regresar al aeropuerto debido a problemas mecánicos. Sí, miradas vacías estaban dirigidas hacia mí, y yo solo sonreía y asentía como si esto fuera un procedimiento estándar. Nada de esto era estándar. La ventilación se suponía que se sintiera como un pequeño soplo de aire junto a tus oídos, pero se sintió como uno de esos cañones de aire golpeándote en el lado de la cara, lo cual fue simplemente delicioso. Pero poco después estábamos en tierra seguros y me puse a trabajar para que todos bajaran de este misil al infierno para poder tener mi propio momento de pánico en privado. Los 2 pilotos y yo terminamos fumando en cadena frente al aeropuerto sin hablarnos el uno al otro durante aproximadamente media hora. Lo que causó todo esto fue que esa mañana habían lavado el motor en el hangar de mantenimiento, pero no lo enjuagaron ni lo hicieron funcionar correctamente para dejar que los químicos se quemaran o se enjuagaran. Eso fue lo que causó los humos. 1 hora más tarde, volvimos al mismo avión y volamos de regreso a Minneapolis sin problemas. Renuncié 1 semana después. La segunda experiencia aterradora siendo azafata fue escuchar los mensajes de advertencia al capitán durante el despegue una vez. Imagina estar en el asiento de salto y escuchar justo detrás de ti: vientos aquí, sube, sube. Mientras tratas de actuar como si todo estuviera bien. Odiaba esa aerolínea tanto. Mi mejor amigo en la escuela y yo solíamos visitarnos a menudo en nuestras casas. Su familia siempre fue muy acogedora y amable conmigo. Me animaban a pasar cuando quisiera. En ocasiones llegaba y mi amigo no estaba, pero su mamá decía: «Oh, hola, pasa, es genial verte, ¿por qué no te quedas un rato? Solo tengo que hacer unas compras, ¿podrías cuidar la casa? Hay snacks en el refrigerador». La mamá de mi amigo y la mía eran muy cercanas,
así que teníamos una gran relación entre nuestras familias. A menudo me quedaba en su casa si no había nadie. Esta experiencia ocurrió cuando mi mamá me pidió llevar unas verduras que nuestra abuela había cultivado en su jardín a la casa de mi amigo. Era cerca del mediodía cuando fui. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Supuse que no había nadie, lo cual estaba bien porque me habían confiado la ubicación de una llave de repuesto que guardaban en caso de emergencias. Sabía que debía dejar lo que llevaba en la mesa de la sala y volver a dejar la llave donde la encontré. Era algo rutinario, así que saqué la llave, abrí la puerta y entré. Tan pronto como entré, sentí la presencia de alguien más en la casa. Inmediatamente supe que había alguien arriba. No sé, supongo que escuché un ruido o algo. Pensé que esto era inusual, alguien debería estar aquí abajo y era domingo después de todo. Supuse que mi amigo o su mamá estaban arriba, tal vez enfermos, y luego me convencí de que uno de ellos había colapsado o algo así. Dejé la bolsa de verduras en la entrada y subí. Pensé que podría haber un ladrón o intruso allí, así que hice mi mejor intento de ser uno con las sombras. En mi mente me movía en silencio como un ninja. Era un niño, así que disculpa. Déjame explicar el plano del piso de arriba. Desde atrás hay un cuarto de almacenamiento, la habitación de mi amigo, el baño, y luego la habitación de la mamá de mi amigo. Si girabas la cabeza desde las escaleras, prácticamente podías ver y escuchar todo lo que sucedía allí arriba. Cuando llegué sigilosamente a la parte superior de las escaleras, no miré porque escuché un sonido extraño, como un PPP. Quizás era una fuga de aire, como el sonido de un neumático desinflándose. Era realmente extraño. Escuché el sonido desplazarse por el pasillo hacia la habitación de mi amigo. Pensé, oh hombre, aquí está pasando algo raro, no creo que sean mi amigo o su mamá haciendo ese ruido. Subí el resto de las escaleras y me dirigí hacia la habitación de mi amigo. Fui descuidado o valiente, pero sucedió. Asomé la cabeza alrededor del marco de la puerta y vi a un hombre en su habitación, escupiendo en el suelo. Esa era la fuente del sonido. Era increíblemente asqueroso. Me quedé sin palabras, era como si estuviera soñando. Él se giró y me miró. No parecía sorprendido por mi presencia. Incluso me saludó alegremente. Oh, hola. Me sentí lo suficientemente incómodo para responder. Hola. Eso fue todo lo que pude decir. Estaba muy confundido. Unos segundos después pregunté, ¿qué estás haciendo? Oh, solo manteniendo a mi ex en su lugar, mostrándole quién manda. Así es como se hace. Miré alrededor de la habitación de mi amigo, y sus juguetes, su cómoda, su cajonera y su ropa en el armario estaban cubiertos de saliva de este hombre. Estaba atónito. Había alguien completamente fuera de sí de pie allí en la habitación de mi amigo. De repente pensé, llama a la policía. Bajé corriendo las escaleras, agarré las verduras de mi abuela y corrí a la estación de policía. 3 oficiales me acompañaron de vuelta a la casa de mi amigo. Subieron, pero dijeron que no encontraron a nadie en la casa. Mi amigo y su mamá, que habían salido, llegaron a casa para ser recibidos por las luces intermitentes de un coche de policía y oficiales con libretas. Para cuando habían escuchado mi historia y lo que dijeron los oficiales, ambos lloraban. Resulta que el hombre que había visto en la habitación de mi amigo, escupiendo en todo, era el padre de mi amigo. Aparentemente, había estado buscando la casa de mi amigo después de divorciarse de su esposa. Nunca había conocido a alguien con tanta malicia. Nunca pensé que un adulto haría eso a su propia sangre. Bueno, la mamá de mi amigo le dijo a su hijo que tiraríamos todo lo que él había escupido. Mi amigo reaccionó al principio con ira. De hecho, tuvo que ser retenido por un oficial comprensivo. Ayudé a calmarlo, y no me avergüenzo de decir que también tenía lágrimas en los ojos. Mi familia le dio algo de dinero a la mamá de mi amigo. Su padre incluso había escupido en su ropa interior, ¿puedes creerlo? Queríamos ayudar, pero no dar lástima. El dinero que les dimos fue dado por amor, no por obligación, justicia o simpatía. Hay personas decentes en el mundo, y personalmente nunca dejaría que las acciones de ese bastardo nublaran mi impresión de aquellos que hacen el bien. Por eso es tan difícil compartir esta historia. No hay lección. No hay nada que aprender, excepto la decepción por el hombre que cometió esos actos viles en la casa vacía de su ex esposa. Mi padre y mi hermano se turnaban para recoger a mi amigo y a su mamá del trabajo o la escuela y dejarlos en casa. Yo era demasiado joven para tener licencia.
La policía también hizo conocer sus intenciones. El padre de mi amigo nunca volvió. Mi amigo tiene una hermana mayor y todos creemos que está siendo acosada. Está en curso, pero quiero compartir lo que ha sucedido actualmente. La hermana de mi amigo ha estado quedándose con él por un tiempo para alejarse de todo y repeler a su acosador. Ella dice que es como vivir en una pesadilla. Quería hacer algo agradable por ella, así que les ofrecí llevarlos a ambos a cenar para distraerlos de las cosas. Nos sentamos a cenar, y todo iba bien hasta que vi que la cara de la hermana de mi amigo se descompuso. Comenzó a temblar. Me sentí mal por haberles pedido que salieran. Quizás fue demasiado pronto. Luego ella murmuró: «Está sentado detrás de mí». Miré detrás de ella y vi a un hombre mayor con una sonrisa inusualmente espeluznante que miraba hacia nuestra mesa. Me hizo sentir náuseas. Era simplemente repugnante. Era el acosador. Mi amigo había visto a este tipo siguiendo a su hermana antes, así que estábamos más allá de que fuera una coincidencia o un caso de paranoia. Mi amigo había tenido suficiente. Se levantó y fue a su mesa y dijo en voz alta: «Si no dejas de seguir a mi hermana, iré a la policía». Algunas mesas de personas miraron, pero el hombre mayor simplemente se sentó allí, sonriendo esa sonrisa insana. Después de unos momentos, se levantó, se alejó de su mesa y se fue. Su expresión no cambió, solo siguió sonriendo. Pensamos que ese poco de vergüenza pública podría ser suficiente para disuadir al tipo y hacer que dejara en paz a la hermana de mi amigo. Estábamos convencidos de que funcionaría y resultó ser una predicción correcta. En los días siguientes, todos bromeábamos sobre lo fácil que fue. Todo se detuvo para su hermana y se reanudó una sensación de normalidad en su vida. Sin embargo, justo cuando terminó, pareció comenzar de nuevo. Esta vez, el objetivo del tormento del hombre mayor era diferente. Esta vez estaba acosando a mi amigo y no a su hermana, y era un poco más astuto en el método de acoso esta vez. El hombre mayor comenzó a atormentar su vida. Simplemente aparecía en cualquier lugar al que ella iba, pero siempre a una distancia o pareciendo poco llamativo. Te daré algunos ejemplos. Si ella estaba saliendo a caminar o simplemente yendo a casa, el hombre mayor aparecería en su bicicleta, acercándose a ella o desde detrás de ella. Él sonreiría esa espeluznante sonrisa suya mientras pasaba por su lado. Él estaría allí durante la hora punta en el metro, donde se reúnen las multitudes, lo que la hacía sentir como si no tuviera escapatoria de él en lugares donde era difícil moverse o alejarse rápidamente. Vería a ese raro, y su sonrisa. Ya era suficiente. Mi amigo fue a la policía. Desafortunadamente no pudieron ayudar. Dijeron que como él en realidad no había hecho nada más que sonreír a ella y a su hermana, no podían hacer nada. Ella dejó la estación frustrada y con un sentimiento de vulnerabilidad. El comportamiento del hombre mayor empeoró. Estaba en todas partes. Ella pensó que la policía podría haber intervenido cuando lo vio en la universidad en el campus, pero de nuevo no pudieron ayudar ni ofrecer ningún tipo de protección. A simple vista solo era un hombre mayor que caminaba sonriendo. ¿Cuál es el daño en eso? Trató de movilizar a todos sus amigos para ayudar a desalentar su comportamiento, pero para nuestra sorpresa algunos de sus amigos no la creyeron. Dijeron que estaba exagerando. Ella debe haberse sentido bastante sola en ese momento. Yo la creía, sin embargo. Tenía experiencia de primera mano. Vi a ese tipo con mis propios ojos. Además, cualquiera que conociera bien a mi amiga diría que está lejos de ser una mentirosa o una exagerada. Era desesperante. Cada día ella se sentía más nerviosa y desgastada, y cada día el hombre mayor solo la miraba y sonreía. Eventualmente dejó la universidad y se ha vuelto menos y menos receptiva a mis llamadas y mensajes. Realmente no he sabido mucho de ella últimamente y realmente me preocupa. Siento como si estuviéramos al borde de que algo suceda. Quizás debería hablar y gritarle como ella lo hizo por su hermana, pero si lo hiciera, ¿no empezaría él a acosarme a mí? No lo sé. Recientemente me puse en contacto con su hermana y le pregunté cómo estaba. Ella pensó que estaba simplemente ocupada con los estudios. No sabía lo que había estado sucediendo. No sé qué sucederá, pero espero que solo esté manteniéndose al margen por un tiempo. Espero que ese tipo no haya escalado su acoso. Fue una experiencia horrible. Sucedió cuando iba tarde.
Terminé el trabajo más tarde de lo que quería esa noche, así que estaba apurado volviendo a casa a través de la zona del centro, iluminada por neones de mi ciudad. Vi algo mientras me apresuraba que me hizo detenerme en seco. Había una niña pequeña en uno de los callejones. No debía tener más de 8 o 9 años. Esa parte de la ciudad, a esa hora de la noche, no era lugar para una niña de su edad, pensé para mí mismo mientras la miraba. Noté que estaba parada en un callejón junto a un club de caballeros bien establecido, donde, según me han dicho, suceden striptease y mucho más. No debería haber estado allí. Estaba un poco preocupado por ella. Llevaba puesta una mochila roja que parecía estar llena hasta el tope. Parecía una carga bastante pesada para la pequeña. Me pregunté si se habría perdido. Comenzó a adentrarse más en el callejón y la seguí. No necesité pensarlo 2 veces. Tenía que averiguar si estaba bien. Ella caminaba en la oscuridad del callejón, completamente sola, con la cabeza agachada. ¿Está todo bien? ¿Tu madre está cerca? Le pregunté con cautela. Ella no dijo nada, solo movió la cabeza para indicar que no. ¿Y tu papá? ¿Está él por aquí? Su cara pareció volverse de piedra en ese momento. Está muy lejos. ¡Qué demonios!, pensé para mí mismo. La pequeña se dio la vuelta y comenzó a alejarse más hacia el fondo del callejón. Extendí la mano para detenerla y terminé agarrándola por su mochila. Debo haber atrapado un broche o un clip en su mochila porque antes de darme cuenta, el contenido de su mochila se derramó y se esparció por el suelo. Entre sus libros de texto había una gran bolsa transparente de polvo blanco. No puede ser, me oí murmurar suavemente. Llamé a la policía, tenía que hacerlo. Algo no estaba bien aquí y estaba realmente preocupado por la niña y por qué parecía tener drogas en su mochila. Después escuché de la policía y resulta que la joven estaba siendo obligada a trabajar como mensajera de drogas por su padrastro, quien al parecer era parte de la yakuza. Su padre biológico estaba en prisión y su madre la había abandonado, dejándola con el gánster años atrás. El padrastro fue arrestado y la niña fue llevada a cuidado. El oficial mencionó que probablemente iría a un orfanato. Espero que esté bien y sea feliz. Pensar que 3 adultos la decepcionaron tan terriblemente realmente me revuelve el estómago. Realmente siento por esa niña. Ninguna infancia debería involucrar ser una mula de drogas. Este mundo puede ser tan cruel a veces. Trabajo de noche en un diner abierto las 24 horas. Probablemente puedas adivinar cuál. Estoy acostumbrado a gente rara y a que ocurran cosas extrañas, pero esta noche fue demasiado. El restaurante da a un campo que tiene una línea de árboles y mi cocinero y yo salimos atrás para fumar. Podíamos escuchar a alguien gritando a lo lejos, pero tenemos muchos indigentes que pasan por la ciudad y por lo general son inofensivos, así que simplemente lo ignoramos como algo extraño y volvimos adentro. Más tarde salí de nuevo para fumar y tirar algo de basura en el contenedor que está junto al campo. Fue estúpido acercarme, pero no había vuelto a escuchar ese grito. Mientras me alejaba del contenedor oí: oye, ven aquí. Estaba mucho más cerca que cuando escuchamos a esta persona gritar por primera vez. Entré y busqué a mi compañero de trabajo, que tiene un coche con un foco. Lo encendimos hacia el campo, lo cual nuevamente no fue inteligente y lo sabemos, pero no podíamos ver dónde estaba él. Pero el tipo seguía diciendo: oye chica, ven aquí. Llamé a la policía en ese momento porque era demasiado extraño. En cuanto colgué el teléfono con ellos, este tipo salió caminando del campo. Era un hombre mayor que llevaba un abrigo trench color beige, y mi compañero de trabajo y un cliente corrieron de vuelta adentro, porque este tipo estaba corriendo hacia el estacionamiento. Empezó a acercarse a la puerta y llamé a la policía de nuevo. Mi cocinero lo interceptó y le dijo que necesitaba irse. El hombre estaba actuando de manera errática, gritándole a mi cocinero y dijo: te acabaré la vida la próxima vez que te vea. Se tocaba la chaqueta en la cintura como si mostrara un arma, pero yo no podía ver nada desde adentro. La policía lo detuvo más adelante en la carretera, y un oficial vino y básicamente nos dijo que el tipo era un indigente y no estaba mentalmente estable. No, le contamos todo lo que había ocurrido, y el cocinero presentó cargos contra él. El oficial nos dijo que no había nada que pudieran hacer, y que no les dio su nombre, así que lo dejaron ir. Básicamente terminó con un: oh, por cierto, se sabe que lleva un cuchillo en la cintura, llámenos si nos necesitan, adiós.
Volvió a aparecer, corriendo a través del estacionamiento del vecindario y de vuelta al campo. Podíamos oírlo gritar diciendo, «Oye, ven aquí», una y otra vez. Nos ocupamos cuando los bares cerraron y no lo hemos escuchado desde entonces. Pero sé que todavía está allí porque lo sorprendí durmiendo detrás del contenedor antes de que llegara mi gerente por la mañana. Voy a tratar de convencerla para que me deje sacar una foto de él de las cintas de seguridad para poder advertir a los otros trabajadores del tercer turno. El campo en el que está acampando también está detrás de una escuela secundaria, pero la policía dijo de nuevo que no había nada que pudieran hacer. Espero que se marche y nos deje en paz, o que la policía pueda detenerlo por algo donde nadie salga herido. Esto ocurrió hace algunos años, y todavía me perturba cuando lo pienso. Para contextualizar, soy mujer, y en ese momento tenía alrededor de 25 años. Trabajaba en una oficina de aproximadamente 150 personas. Un día recibí un correo electrónico de un compañero de trabajo, pero no reconocí su nombre. El correo decía algo así como, «Lo siento si hice algo que te ofendió dada la situación. Si prefieres no volver a verme, lo entenderé y te evitaré en la cocina». Me quedé extremadamente perpleja, ya que no tenía idea de quién era este chico, pero debía haber hecho algo para ofender a esta persona, ¿verdad? Respondí más o menos así. «Lo siento mucho si te ofendí. A veces estoy en mi mundo, y puede parecer que soy grosera, así que me disculpo». Después de esta respuesta, él comenzó a irritarse, básicamente negando mi disculpa y actuando de manera pasivo-agresiva al respecto. Ojalá hubiera tomado una captura de pantalla de estos correos electrónicos, pero básicamente me estaba confundiendo mucho con este malentendido. Así que le envié un mensaje sugiriendo resolver esto en persona. Gran error. Él aceptó reunirse conmigo en la cocina de la oficina. Voy allí y veo de inmediato a un tipo alto, de unos 30 años, a quien había visto antes pero nunca había conocido. Le expliqué que me disculpaba, pero que realmente no tenía idea de quién era él, que nunca lo había conocido antes y que no quería ningún problema. Lo que ocurrió después me preocupó mucho. Su cara se puso completamente roja y se veía visiblemente enojado. Comenzó a tartamudear y a negar que no sabía quién era él, y luego dice, «Has estado mirándome durante meses cuando hiciste contacto visual conmigo. Suspiraste y saliste corriendo». «¿Qué demonios?». Negué rotundamente esto y le dije que era un error, pero él insistió en que lo había estado mirando durante meses y que siempre me veía hacerlo. Eventualmente me di cuenta de que no podía razonar con él y decidí terminar la conversación. Reflexionando, me di cuenta de que es posible que pensara que lo estaba mirando, porque cuando entras en el pasillo junto a la cocina, hay una sala con vidrio al final donde hay varios escritorios. Su escritorio estaría justo en la línea de visión si yo caminara por el pasillo, y él tenía una pegatina divertida en su escritorio que a veces miraba, pero esto parece una suposición muy exagerada. Después de este incidente, un compañero de trabajo me llamó y me preguntó por qué estaba hablando con él. Le expliqué la situación. Ella pareció asustada y me dijo que el año pasado él apareció en la oficina en bata de baño, delirando como un loco a la gente y no fue despedido. ¿Estaba lidiando con alguien en medio de una psicosis? ¿Era peligroso? No tengo idea, pero informé de esto lo antes posible a mi gerente, quien lo tomó lo suficientemente en serio como para decírselo a su gerente. Creo que él ya no trabaja allí, afortunadamente. Dejé esta empresa 2 semanas después, pero fui extremadamente cautelosa para no acercarme a ese tipo. Me encontré con esto el 2 de enero, cuando estaba dormida en mi habitación. Soy una joven de 18 años que vive en Singapur con mis padres. En mi familia, solo vivimos mi madre, mi padrastro y yo en un pequeño apartamento. Tengo mi propia habitación ya que soy hija única. Mis padres tomaron la habitación más pequeña y yo tuve la principal, que tiene una gran ventana que da a la parte trasera de nuestra casa. Desde mi habitación, hay un gran espacio afuera de nuestra ventana que está entre cada unidad del apartamento aquí, por lo que no hay manera de que alguien se pare cerca de mi ventana sin intención. Tienes que caminar y dar algunas vueltas antes de llegar aquí. Eventualmente me dormí alrededor de las 11 p.m. y olvidé cerrar mis cortinas opacas para mi ventana, aunque es una ventana esmerilada. Cualquiera puede ver a través de ella si se para lo suficientemente cerca para echar un vistazo más de cerca.
Exactamente a la 1:23 a.m. Escuché 3 fuertes golpes en la ventana de mi dormitorio, lo que eventualmente me despertó, ya que soy una persona que duerme muy ligeramente. Donde duermo, mi ventana está en la esquina derecha y puedo ver cualquier sombra que se proyecte a través de ella, de día o de noche. Esa noche, la única luz que tenía encendida era la lámpara de mi mesa, que estaba dirigida hacia mí a su máxima intensidad. Al principio estaba durmiendo mirando hacia la puerta de mi habitación, por lo que mi respuesta automática fue girar la cabeza y mirar quién estaba golpeando mi ventana. Para mi sorpresa, vi la silueta de la cabeza de un hombre que estaba claramente visible en mi ventana. Sentí escalofríos, me quedé paralizada porque no estaba segura de qué hacer, ya que las cortinas estaban completamente abiertas, por lo que obviamente la intención de ese hombre era mirarme a través de mi ventana. A pesar de que la habitación de mis padres está justo al lado de la mía, entré en shock y tuve que llamar a mi mamá para que me ayudara a verificar si estaba alucinando, y también para que cerrara las cortinas por mí. Le conté lo que vi después. Al final ella me aconsejó que durmiera en la sala de estar por el momento para calmarme. Me sentí realmente incómoda esa noche. No pude volver a dormir. Esa misma noche, escuché 3 golpes más provenientes de mi habitación a las 3 a.m., lo que por supuesto tuve que suponer que provenían de la ventana. Antes de que esto sucediera, mis cortinas ya estaban cerradas y bloqueaban la vista de mi ventana, así que pensé que estaría bien echar un vistazo a quién o qué había golpeado mi ventana. La única diferencia esta vez es que el golpe fue más fuerte pero más lento, como los que experimentarías si estuvieras en una casa embrujada antigua. Pensándolo bien ahora, desearía haberme quedado en mi sala de estar. Tenía mi cara y manos sujetando la ventana, ya que tenía que obtener una vista más clara y cercana, ya que no vi una silueta cuando estaba de pie a cierta distancia de la ventana, y aún estaba paranoica por lo que había sucedido horas antes. Vi a un hombre que medía más de 1,80 m de altura, parado fuera de mi ventana a unos 4 metros de distancia, mirándome directamente a mí, que estaba paralizada en el lugar junto a la ventana. Cuando lo vi, llevaba pantalones largos grises y una camiseta negra. Era realmente pálido, parecía como si no tuviera expresión cuando me vio. En ese momento, no estaba realmente segura si era el mismo hombre que había estado afuera alrededor de la 1:30 a.m. Por cansada que estuviera esa noche, sabía que no estaba escuchando cosas ni viendo alucinaciones. Estaba perfectamente despierta cuando vi a ese hombre. La moraleja de la historia es siempre revisar tus ventanas antes de ir a la cama, y es mejor obtener una cortina opaca para protegerte. Soy psiquiatra y durante mis años de formación trabajé durante 6 meses. Trabajaba en una sala tratando a pacientes con trastornos depresivos y de ansiedad en un edificio antiguo que había albergado pacientes psiquiátricos desde mediados de la década de 1920. En nuestro piso teníamos 13 camas, una estación de enfermería, una sala de estar y algunas salas de conferencias. Un día, unas semanas después de comenzar, estoy entrevistando a una paciente que, al ser preguntada sobre sus patrones de sueño, me dice que escuchó a un bebé llorar por la noche, despertándola. No hay bebés en ese hospital, ya que el lugar está situado lejos de las zonas residenciales y había horarios de visita restringidos. Después una enfermera me aparta y me dice que lo del bebé llorando no es un síntoma psicótico. Se lo toma muy en serio, pero no quiere elaborar más. De alguna manera, lo ignoro ya que de todos modos no cambia el diagnóstico ni el tratamiento, y me olvido de la experiencia. Aproximadamente 3 meses después de mi llegada, estoy sentado en la estación de enfermería, y 3 enfermeras detrás de mí están hablando. Una de ellas dice, «Ella está muy activa hoy». Otra responde, «¿En serio? No me había dado cuenta». Me giro y les pregunto de quién están hablando. Se miran entre sí y luego una de ellas dice con hesitación, «Bueno, hay un bebé aquí, a veces llora». Por supuesto digo que no, pero ellas simplemente se encogen de hombros y sonríen. No pasan 30 segundos cuando lo oigo. Sonaba lejano, pero no demasiado. Un llanto claramente de bebé, como si estuviera separado de nosotros por quizás 2 o 3 paredes. Estoy perplejo y miro a las enfermeras. Ellas me miran como diciendo, «Te lo dije». Por supuesto pregunto sobre esto, pero no pueden decir nada más.
solo que este débil llanto de bebé está allí y ha estado siempre. Desde entonces lo escuché tal vez 2 o 3 veces por semana. Le conté a una nueva doctora sobre ello, quien se marchó, sin embargo, unas semanas después de su llegada. Vino a mí pálida como una sábana y me dijo que lo escuchó en su pausa para el café. Todas las enfermeras simplemente sabían de ello y, estando en psiquiatría, escuchar ese tipo de cosas realmente no es algo de lo que uno se jacta. Fui transferida y no lo he vuelto a escuchar desde entonces. A veces pienso en ello, pero realmente no sé qué pensar. Para dar un poco de contexto, soy mujer y esto ocurrió hace un par de años, cuando tenía unos 26 años. Sucedió en una gran ciudad. Estaba paseando a mi perro, un pequeño chihuahua, yendo a una cita con el veterinario, pero estaba bastante ansiosa y concentrada en llegar lo antes posible al veterinario. Llevaba puesta una mascarilla porque estábamos en medio de la peor parte de la pandemia, y llevaba una camiseta de mi universidad. De repente, crucé miradas con un chico en la acera que iba en dirección opuesta, y se me acercó mientras caminaba y dijo, ¿fuiste a NYU? Yo dije que sí, y él empezó a caminar conmigo por la acera, en la dirección opuesta a la que iba. Estaba justo a mi lado, explicando qué buena escuela es y cómo él está en la escuela de posgrado allí. De alguna manera sentí que esto era muy poco probable. Parecía tener más de 30 años y no parecía saber nada sobre la universidad y no daba detalles. Empezó a hacerme más preguntas y en este punto yo estaba caminando rápidamente por la cuadra y él simplemente seguía caminando justo a mi lado. Mi perro en este punto estaba realmente inquieto y yo me sentía increíblemente incómoda, ya que no tenía ni idea de quién era este tipo o por qué intentaba caminar conmigo en una acera concurrida. De repente, mi perro empezó a ladrarle y gruñirle agresivamente, y a él no parecía importarle, y simplemente seguía caminando conmigo. En este punto, ya habíamos caminado como de 5 a 10 cuadras, mientras yo intentaba mantener a mi perro de gruñir y ladrar, y él me hacía preguntas. Traté de explicarle que iba a una cita con el veterinario, pero estaba nerviosa. Eventualmente él dice, ¿puedo verte sin tu mascarilla? Yo, sinceramente, le dije que no, a lo que él levantó las cejas como si estuviera sorprendido. Él insistió y yo continué diciéndole rotundamente que no. Luego me dijo que quería que fuéramos a tomar un café juntos y me invitó a acompañarlo. Rechacé y le dije que tenía novio y le aseguré que me iba a comprometer pronto. Mi perro seguía ladrando agresivamente, pero finalmente, después de como 10 calles, cuando se dio cuenta de que yo estaba comprometida, este chico se marchó y me dejó sola. Ahora sé que la explicación más probable es que el chico pensó que yo era bonita. Quería invitarme a salir y era torpe, pero por favor, no sigas a una joven desconocida por 10 calles. Fue inquietante y todavía recuerdo esto años después. Supongo que dejó una impresión. Cuando tenía alrededor de 12 años, vivía con mi madre en un apartamento pequeño. El apartamento estaba conectado a la casa de un anciano y fue construido por su hijo. Al vecino lo llamaban Harry. Había 3 formas de entrar al patio. Una desde el patio trasero de Harry, otra por el camino de entrada y la otra por la entrada principal. La puerta del camino de entrada estaba rota y manteníamos bloqueada la puerta de Harry. Harry era un tipo extraño, de unos 70 años, y siempre nos daba escalofríos a mi mamá y a mí. Recuerdo que un día, mientras mi mamá y yo estábamos afuera, él comenzó a hablar con nosotros a través de la puerta, y luego subió a lo que más tarde supimos que era un taburete, y mi mamá me dijo que entrara a la casa. Otra vez cuando estaba sacando la basura y al darme la vuelta, él estaba detrás de mí, simplemente mirando. Intenté irme, pero él me arrastró a una conversación y, después de un rato, apareció mi mamá y preguntó por qué tardé tanto. Cuando vio a Harry, me dijo que entrara a la casa, y cuando regresó, me dijo que si él volvía a hacer eso, corriera. La tercera cosa que recuerdo es cuando estaba solo en casa y escuché que la puerta se abría, así que miré afuera y vi a Harry caminando por el patio. Corrí al cuarto de mi mamá y me quedé en silencio. Después de un rato escuché golpes, y luego la puerta se abrió y se cerró, indicando que se había ido. El problema final fue cuando mi mamá y yo estábamos cortando el césped y sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y allí estaba Harry, parado cerca de su puerta trasera, simplemente mirando.
Después de un minuto, mi mamá se dio cuenta de que yo miraba algo y levantó la vista. Inmediatamente se enfadó. Me dijo que entrara y cerrara la puerta con llave. Mi mamá comenzó a gritarle diciendo, «¿Qué estás haciendo? Vete, déjanos en paz. Si sigues así, llamaré a la policía». No recuerdo bien qué pasó después, pero unos meses más tarde nos mudamos y fue el mayor alivio de todos. Mi mamá le contó al hijo de Harry lo que había pasado después de que ella le gritara, y supongo que el hijo le dijo a su padre que nos dejara en paz, pero definitivamente fue espeluznante. Para dar contexto, solía ser operador de emergencias 911 en una pequeña ciudad. Claro, aquí está la traducción al español de tu relato, excluyendo la parte final que parece ser una lista de agradecimientos y menciones no relacionadas con la historia principal. Trabajaba despachando todos los servicios de policía, bomberos y EMS para todo el condado, que incluía múltiples agencias de policía. Llevaba allí unos 3 meses cuando conocí a Jake. Jake había sido transferido recientemente de un gran departamento en California y aterrizó en nuestro departamento de manera algo aleatoria. No tenía mucho sentido por qué había dejado California en primer lugar, pero él siempre insistía en que era tiempo para él de moverse a un departamento más pequeño y menos peligroso. Nos hicimos cercanos rápidamente y charlábamos casi todos los días después de que yo terminara mi turno. En unos pocos meses, se hizo evidente que nos gustábamos, y nuestro coqueteo progresó hacia algo más serio. Avanzando unos meses después, resulta que él estaba haciendo cosas inapropiadas con fotos y videos míos mientras estaba activamente de servicio. Esto y algunas otras cosas que había ocultado en el servicio llevaron a que perdiera su licencia y terminara yéndose. Durante el proceso de su despido, su sargento sugirió que podría obtener una orden de protección contra él, ya que había hecho declaraciones amenazantes previamente hacia mí, cosas como, mejor que estés diciendo la verdad, descubriré el martes si me estás mintiendo. Comencé a llenar los papeles y me dijeron que tenía una orden de protección temporal contra él en el ínterin, pero no creo que llegara a más. Unas 2 semanas después de su despido, él me llama para ponerse al día. Toda la llamada fue como de un viejo amigo a otro viejo amigo, preguntando qué estaba haciendo en el trabajo, si tenía novio ahora, pero progresivamente se volvió más personal, preguntando cuándo terminaba mi turno, qué conducía. Siendo ingenua y de 18 años, lo traté como siempre lo había hecho, respondiendo sus preguntas. Había contactado su antiguo departamento después, como su sargento me había dicho que les hiciera saber si alguna vez volvía a contactarme, pero me rechazaron bastante rápido y no querían tener nada que ver con eso. Con eso, bloqueé a Jake. Un mes después recibo una llamada de un nuevo número y es Jake de nuevo. Quiere encontrarse y ponerse al día. Pero esta vez, casualmente, me cuenta sobre esta nueva casa que quiere comprar en mi vecindario, sabiendo que es mi vecindario. Nunca le había dicho dónde vivía en la ciudad y mucho menos en qué vecindario específico. Durante esta llamada se volvió progresivamente más agresivo, haciendo declaraciones como, si supiera que me iban a despedir, debería haber hecho lo que quisiera contigo. Bromeó a medias sobre conseguir una habitación de hotel solo para mí, y eso fue todo. Unos días después, me hizo una videollamada y de nuevo parecía simplemente querer ponerse al día, ya que estaba enfermo. A mitad de nuestra conversación aparentemente normal, dejó en claro que había estado tocándose todo este tiempo. Ten en cuenta que no se mencionó nada sugestivo, y nuestra conversación en ese punto era sobre su nuevo perro. Lo bloqueé de nuevo, pero ha intentado seguirme en las redes sociales, y ahora he empezado a verlo en mi área. La última vez que supe, vivía casi a 30 o 45 minutos en dirección opuesta a mí. ¿Estoy exagerando o debería considerar esto realmente como acoso? Esto sucedió en un viaje de campamento con mi novia Kiara, mi mejor amigo Rodney y su novia Amanda. Mi padre me había hablado de un lugar perfecto para acampar justo al lado de un gran lago rodeado de densos bosques. Un sendero desde un estacionamiento cercano conducía directamente al lago. Sus direcciones eran claras y fue realmente fácil llegar al lago. Llegamos cuando el sol estaba bajando y el cielo se volvía un hermoso tono anaranjado. El lago era tranquilo y el sonido de la brisa golpeando las hojas era pacífico. Habíamos montado nuestra tienda y todavía había un toque de naranja en el cielo,
aunque ya estaba muy oscuro en el bosque. Había un ligero reflejo naranja en el lago tranquilo. Hacía mucho calor y Amanda sugirió que todos saltáramos al agua. Yo estaba algo dispuesto, ya que mi padre había dicho que sería perfecto para saltar. Por esa razón, todos habíamos traído toallas. Las chicas parecían más ansiosas que Rodney y yo, aunque las dos se pusieron en ropa interior y entraron al lago, exclamando que estaba realmente cálido. Les dije que entraría después de preparar la fogata, ya que ya habíamos recogido algo de madera. Empezar el fuego resultó ser especialmente difícil para mí porque simplemente no podía hacer que la madera se encendiera. No soy exactamente un Boy Scout. Rodney se hizo cargo y mientras lo observaba intentar iniciar el fuego, una de las chicas comenzó a gritar y a agitar los brazos en el lago. Amanda parecía tan confundida como Rodney y yo, y Kiara se sumergió bajo el agua por unos segundos, y Amanda comenzó a gritar que se estaba ahogando. Me quité la camisa y corrí lo más rápido que pude hacia el agua, pero cuando llegué a donde estaba ella, el agua solo me llegaba hasta la cintura. Vi sus brazos aún agitándose sobre el agua y salpicando, y la levanté del agua. Le grité, ¿qué diablos pasó? Ella no respondió de inmediato y corrió directamente hacia el campamento, aparentemente sin aliento. A mitad de camino se volvió y gritó, «¡Salgan del agua!». Amanda y yo nos miramos y escuchamos. Mientras comenzaba a salir del lago, sentí que algo fuerte me agarraba el tobillo e intentaba alar hacia abajo. Había una sensación aguda y punzante que me cortaba el tobillo también. Grité en pánico y pateé lo que fuera con mi pierna libre hasta que logré liberarme. Llegamos de vuelta al campamento y Kiara ya estaba sentada en una hielera, presionando una aparente herida en su tobillo. Me senté en otra hielera y revisé mi tobillo, y había un corte profundo pero pequeño en el lado derecho de mi tobillo que estaba sangrando mucho. Le dije que necesitaba conseguirnos unos curitas de mi botiquín en la tienda. Después de parchear las heridas, nos sentimos más relajados y tranquilos. Solo queríamos descubrir qué diablos era eso que nos había agarrado. Dije que podría haber sido una anguila. Rodney cuestionó si las anguilas siquiera viven en lagos como este. Kiara dijo que no se sentía como una anguila o un pez, se sentía más como una garra. Sentí escalofríos cuando lo dijo porque entendía lo que decía. Pero ¿cómo podría tener sentido eso? A pesar de todo nos quedamos porque lo que sea que nos agarró estaba en el agua, y nosotros en tierra. Nada podría pasarnos ahora. En este punto ya era de noche. El sol se había ido completamente y la única luz provenía del fuego. Estábamos tomando unas cervezas, hablando de la vida, de amigos en común, y ocasionalmente mencionando eso en el agua otra vez. Todo estaba bien hasta que un chapoteo vino desde el agua. Todos volteamos nuestras cabezas al mismo tiempo hacia el lago completamente oscuro. Probablemente solo un pez, pensamos. Reanudamos la conversación por unos segundos, pero luego hubo otro chapoteo. No sonaba como un pececillo saltando del agua. Sonaba como el tipo de chapoteos que escucharías cuando una persona está caminando a través de agua hasta la cintura. Las chicas querían que fuéramos a revisar el lago, así que Rodney y yo tomamos un par de linternas y fuimos al borde del lago donde todavía escuchábamos ruidos. Con las dos luces apuntando al agua, escaneamos la superficie tranquila del lago hasta que Rodney me detuvo y dijo, ¿qué es eso? Miré hacia donde apuntaba su luz. Había este objeto en el agua que al principio pensé que era un objeto, y luego me di cuenta de que se parecía a la cabeza de alguna criatura. Definitivamente no era ningún tipo de criatura que viviría en un lago. Parecía que solo estaba sacando su cabeza del agua, y podíamos ver el reflejo de sus ojos, nos estaba mirando. Luego se movió, se levantó un poco más del lago haciendo otro ruido de chapoteo. Eso fue cuando Rodney y yo gritamos a las chicas, «Agarren sus cosas importantes y vámonos». Lo que fue una idea inteligente. Tomé todos mis objetos de valor y dejé la tienda y las cosas más grandes. Corrimos de vuelta por el sendero al estacionamiento. Empacamos el coche y salimos disparados por la carretera. Al día siguiente regresé con mi padre para recoger las tiendas de campaña, pero todo lo que dejamos en el campamento estaba destruido. Las tiendas estaban destrozadas, las neveras estaban rayadas y lanzadas por todo el sitio. Le conté a mi padre sobre la criatura en el lago. Le mostré el corte en mi tobillo y le pregunté qué podría haber hecho esto. Él dijo que no tenía ni idea y nos fuimos deprisa. Ninguno de nosotros volvió jamás a ese lago. Mi casa está junto a una reserva natural en Long Island, Nueva York.
Vivo solo la mayor parte del tiempo, excepto cuando mi novia, que vive en otro estado, viene a visitarme. Bueno, no puedo decir que vivo completamente solo. Tengo 2 pastores alemanes, Tate y Moose. Ellos duermen en la planta baja, cerca de la puerta trasera de la casa. La semana pasada, durante 3 noches seguidas, me desperté por los ladridos de ellos en medio de la noche, dirigidos hacia la puerta trasera. La primera noche solo miré desde la ventana de la puerta hacia el patio, que estaba vacío. La segunda noche, realmente salí al patio para mirar alrededor, pero no había nadie allí. La tercera noche seguida de despertarme por los ladridos, me dije a mí mismo que ya era suficiente. Alguien debía estar rondando mi propiedad cada noche, causando que mis perros se volvieran locos. Puse a Tate en su correa y lo llevé al patio. Curiosamente, parecía más tranquilo ahora que estaba afuera. No ladraba a nada. Caminé con él por el patio trasero y junto a la línea de árboles que lleva al bosque por un rato, tratando de ayudarlo a captar cualquier rastro de lo que había estado causando los ladridos las últimas 3 noches. Luego, junto a la línea de árboles, comenzó a tirar de su correa y a ladrar hacia algo en el bosque. Obviamente, no podía ver demasiado lejos en el bosque porque era de noche, así que dejé que él guiara el camino. Si alguien estaba invadiendo mi propiedad cada noche, pensé que la mejor manera de asustarlo sería que mi perro lo persiguiera. Tate continuó tirando y ladrando mientras nos adentrábamos más en el bosque. Empecé a perder el aliento tratando de seguirle el ritmo. Parecía estar realmente concentrado en algo específico frente a nosotros, pero eventualmente, Tate dejó de tirar y ladrar y simplemente se quedó parado ahí, con las orejas echadas hacia atrás como si estuviera en posición defensiva. De repente parecía asustado, como si estuviera mirando directamente a algo adelante. Intenté ver hacia adelante en el oscuro bosque, pero solo podía ver hasta cierto punto. Se escuchó el crujido de un palo o una rama pequeña un poco más adelante, confirmando que había una presencia con nosotros en el bosque. Aproveché ese momento para llamar a quien quiera que estuviera ahí. Necesitas dejar de invadir mi propiedad. Si no lo haces, soltaré a mi perro o llamaré a la policía, lo que sea necesario. No hubo ningún tipo de respuesta ni señales de reconocimiento. Solo otro crujido de una ramita o palo presionado contra el suelo por algo, confirmando una vez más que había alguien o algo parado tal vez a 10 metros de distancia. Silbé a Tate para seguir mientras nos dábamos la vuelta y nos dirigíamos de vuelta a la casa. Tate seguía mirando hacia atrás cada 3 segundos. Tenía que jalarlo para seguir avanzando. Pero entonces escuché un paso cerca detrás de nosotros y Tate comenzó a gruñir y ladrar de nuevo. Ahora sí empecé a sentirme realmente amenazado. No tenía mi teléfono conmigo, ni mi linterna. Mi única protección era Tate. Luego se escuchó un sonido inexplicable. Era un tipo de clic mezclado con un zumbido, casi como un ciervo gigante. Tate comenzó a enloquecer de nuevo, ladrando y tirando, pero lo retuve. Seguí mirando hacia donde él intentaba lanzarse y finalmente vi algo. Había un par de ojos brillantes, solo que los ojos estaban colocados muy alto del suelo, no abajo como los de un gato o un mapache. Empecé a correr de vuelta hacia mi casa. Ahora podía ver la luz de mi patio trasero brillando a través de los árboles. Llegué a través de la línea de árboles de vuelta a mi patio trasero. Corrí hacia la puerta trasera. Llevé a Tate adentro y me volví hacia los árboles en el extremo opuesto de mi patio. Me quedé allí, escuchando y esperando cualquier cosa. Un ruido en el arbusto me hizo girar la cabeza unos 20 grados a la derecha. Vi una figura parada en el bosque cerca de la línea de árboles. La luz de mi patio delineaba la silueta del cuerpo de alguna manera. Parecía tener la forma de una figura humanoide, pero estaba agachada, como escondiéndose detrás de un pequeño arbusto, mostrando unos brazos largos en comparación con el resto de su cuerpo, y en la parte baja de su cara. Todo lo que vi fue negro, casi como una boca grande y abierta. Sigo diciendo eso porque sabía que lo que estaba mirando no podía ser humano. Entré, cerré todas las persianas y subí a mis perros a mi habitación. Reporté una criatura no identificada en la reserva a la policía. Di mi mejor descripción por teléfono y la mujer al otro lado me pidió que volviera a llamar si la persona o criatura realmente entraba en mi propiedad privada. Básicamente, llamar a la policía fue solo para mi tranquilidad, pero no enviaron a nadie. Desde la semana pasada he estado haciendo que mis perros duerman en mi habitación conmigo, y no ha habido más avistamientos desde entonces. Actualizaré a todos si algo cambia.
Mi esposa y yo hemos vivido en nuestra granja en Chapel Hill, Tennessee, durante más de 15 años, y durante 14 años consecutivos, nada fuera de lo ordinario había ocurrido. Nuestros hijos ya se habían mudado, solo estábamos mi esposa y yo en la casa. En febrero de 2019, cosas extrañas comenzaron a suceder. Una noche me desperté con mi esposa sacudiéndome. Dijo que había escuchado un ruido afuera de la ventana y quería que fuera a revisar. Simplemente caminé hasta la ventana, la levanté y miré afuera. Hacía frío, así que no quería estar mirando afuera por mucho tiempo, pero la costa estaba despejada. Cerré la ventana y aseguré a mi esposa que estaba todo bien, luego volví a la cama. Antes de que pudiéramos volver a dormirnos hubo un ruido que nos hizo sentarnos a ambos. Un clic agudo pero rápido en la ventana. Mi esposa no es de asustarse fácilmente, pero agarró mi brazo claramente preocupada. Me pidió que sacara la escopeta y fuera a ver quién era. Le dije que se relajara y revisé la ventana una vez más. Me sorprendió encontrar un pequeño rasguño en el vidrio del otro lado. Dije, «Cariño, mira esto». Y ella se acercó, se llevó las manos a la boca y dijo, «Oh, Dios mío, ¿qué fue eso?». No teníamos ni idea, debió haber sido algún animal grande, supuse. A la mañana siguiente salí a inspeccionar el exterior junto a la ventana. No había huellas en la tierra junto al lado de la casa, nada extraño en absoluto afuera. Así que avanzamos hasta la siguiente noche, que fue una noche lluviosa y más cálida para febrero. Mi esposa y yo nos acurrucamos bajo las sábanas de nuevo. Y una vez más, hubo un sonido que se podía escuchar por encima de la lluvia afuera. Era un sonido de raspadura, amortiguado, por supuesto, porque venía de afuera. El sonido parecía acercarse a la ventana, luego se detuvo. Mi esposa y yo, sentados de nuevo, nos miramos y ella ni siquiera tuvo que decirme que saliera esta vez. Tomé la escopeta de debajo de la cama de nuevo y me puse el impermeable. Y salí corriendo tan rápido como mis huesos viejos me lo permitieron. Mi esposa atenuó la luz en el dormitorio, lo que me dio suficiente luz para ver grandes rasguños en el revestimiento de vinilo que parecían marcas de garras. Y miré hacia abajo en el barro en el que estaba parado, y noté estas grandes huellas que se detenían justo antes de la ventana, y luego giraban de regreso en dirección al bosque. Analicé las marcas lo mejor que pude, aunque se estaban borrando rápidamente por la lluvia. Estas no parecían marcas de botas, zapatos o cualquier animal que conociera. Parecían ser huellas enormes con garras en los extremos. No tenemos osos negros donde vivimos, 15 años aquí y nunca hemos visto uno, así que esto simplemente no tenía sentido. De repente me sentí inseguro estando allá afuera, incluso con la escopeta, así que me apresuré a volver adentro. Le dije a mi esposa que había algún animal grande afuera y que mientras estuviéramos adentro estaríamos seguros. No tenemos persianas en las ventanas de nuestro dormitorio. No necesitamos privacidad de nadie. Nadie viene a nuestra propiedad de todos modos. Todo lo que pude hacer fue decirle a mi esposa que intentara dormir. La siguiente noche fue cuando las cosas realmente tomaron un giro para peor. Me desperté alrededor de las 3 a.m. Mi esposa todavía dormía. Me senté pensando que podría haber escuchado algo. Me di cuenta de que hacía frío en la habitación. Miré hacia la ventana y estaba abierta, pero eso no fue lo primero que noté. Lo primero que noté fue una cabeza asomándose por la ventana abierta hacia nuestro dormitorio. Mi mejor descripción de la cabeza, inhumana por el tamaño y la forma, era más grande que lo normal y de forma extraña. En cuanto a rasgos faciales, simplemente estaba demasiado oscuro para ver alguno y todo ocurrió muy rápidamente. Di un gran grito, un tipo de grito que no había escuchado salir de mi cuerpo en décadas. Fui debajo de la cama por la escopeta, pero para entonces, lo que estaba en la ventana ya se había ido. Mi esposa estaba gritando en respuesta a mi grito. Corrí a la ventana para cerrarla de golpe y girar el cerrojo. Le dije a mi esposa que esa noche dormiríamos en la habitación de nuestro hijo. Aunque no lo creas, esto fue hace casi un año y esa criatura, lo que fuera, nunca ha regresado. Pero durante 3 días seguidos, siguió regresando a nuestra ventana, y en la tercera noche, estaba medio camino dentro de nuestro dormitorio. Esto sucedió cuando volvíamos de una fiesta escolar. En ese entonces acababa de cumplir los 20 años y estaba con mis amigos. Todos estábamos muy borrachos, así que ni siquiera sabíamos a dónde nos llevaba el conductor de Uber. Nos estaba llevando por un camino en Snell, California.
Todos en el coche sabíamos que esa carretera tenía malas historias asociadas a ella. Sin embargo, a las 3 de la mañana, todos estábamos tan borrachos que habíamos olvidado completamente todo y solo queríamos llegar a casa. Poco después, el conductor detuvo el coche en un lado del camino donde terminaba y recogió a una chica. Ella se sentó en el asiento trasero y dijo que su nombre era Mary. Todos nos sorprendimos al ver lo que llevaba puesto. Estaba vestida con un vestido de novia blanco. Dijo que su esposo la había abandonado en la noche de su boda y que había estado buscando un coche que la llevara durante 3 horas, pero como era tarde no había encontrado ninguno. Cuando la miré nuevamente me horroricé al ver que estaba llorando lágrimas de sangre. Le susurré a mi amigo cercano, Dominic, y le conté la historia de Bloody Mary. Le dije que eso era justo lo que contaban sobre esta carretera, que la chica delante de nosotros parecía ser ese fantasma. Cuando terminé de decir esto, ella, con sus grandes ojos blancos, nos miró a través del espejo retrovisor del coche y preguntó si estábamos hablando de ella. Eso me hizo helar el corazón nuevamente. Le pedimos al conductor que detuviera el coche, pero él dijo que tenía que dejarnos en nuestro destino. En ese momento, Mary en el asiento trasero de repente susurró los nombres de todos nosotros, y al mismo tiempo una de las chicas en el coche comenzó a llorar. Ninguno de nosotros le había dicho nuestros nombres, lo cual era aterrador. Todos en el coche, excepto yo, estaban llorando. Parecía como si tuviéramos que estar en ese coche para siempre, aunque solo habían pasado 10 minutos. Poco después amaneció y todos nos dimos cuenta de que no había nadie en el asiento trasero. Lo que había estado allí era un fantasma de la noche, y se había desvanecido con la luz del día. A la mañana siguiente, mientras me duchaba y reflexionaba sobre lo ocurrido esa noche, al mirar el espejo después de terminar la ducha, descubrí marcas de arañazos en mi cuello.